Sean todos bienvenidos a la última edición de Desenmascarados, el podcast donde yo, Diego Castillo, hablaré con mis compañeros Arturo Pérez. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rubén García. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y Daniel Suárez. Hola a todos. Sobre diversos temas de implicación social. El día de hoy les vamos a platicar un poco sobre los derechos humanos, enfocándonos específicamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, temática de la que estamos seguros que ya han oído antes, pues está enfocada enteramente en garantizar el bienestar de todos los individuos del planeta, sin importar la raza, religión, edad, sexo, entre muchos otros. Es por ello que consideramos de suma importancia hablarles al respecto. Sin perder más tiempo, comenzamos. Primeramente, hay que entender lo que se define como derechos humanos, los cuales, a grandes rasgos, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos, como ya dije hace unos momentos, son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tienen los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El día de hoy nos centraremos en plasmar la relevancia e impacto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la vida de todos los individuos del planeta. Como siempre, aterrizaremos la información desde nuestra perspectiva para hacer todo mucho más ameno, sin descuidar la objetividad que estos temas requieren. Ahora que has definido los derechos humanos, me gustaría empezar de lleno con la Declaración Universal, pues fue un hecho histórico que indudablemente marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero contrario a lo que se podría llegar a pensar, su proclamación no fue hace muchos años. De hecho, y para ser mucho más precisos, se dio el 10 de diciembre de 1948 por medio de la Organización de las Naciones Unidas. En ella deben considerar los derechos humanos, y cito, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben de esforzarse a fin de que tanto los individuos como instituciones promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivos. Hay que considerar que su creación nace a raíz de los estragos sufridos durante la Segunda Guerra Mundial, pues además de la evidente violencia en los campos de batalla, se venía a presentar un evidente racismo, que llevó al movimiento nazi a prácticamente exterminar a los judíos, y aquellos que esperaban en los campos de concentración eran esclavizados y explotados para la generación de recursos para el Tercer Reich, al mando de Adolfo Hitler. La guerra definitivamente había dejado una marca imborrable con secuelas que requerían de la atención internacional. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban, y que más tarde se convertiría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946. El primer proyecto de la declaración se propuso en septiembre de 1948, firmada en París, y más de 50 Estados miembros participaron en la redacción final. 8 naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra. Interesante, ¿no? Sin duda alguna, en lo personal, me parece muy interesante el hecho de que se menciona la necesidad de enseñar a las generaciones futuras no solo de su existencia, sino también de su correcto cuidado. Pues así como estos derechos son inherentes a todo ser humano, es decir, se nacen con ellos, somos nosotros mismos los que los podemos poner en riesgo, ya sea debido a la ignorancia o por haber recibido una información que los represente de alguna forma equivocada, que por más improbable que suene, ha sucedido en nuestros días. Yo siento que es evidente la necesidad de enseñanza de estos valores, pues solo de esa forma se puede garantizar su correcto ejercicio a lo largo de nuestras vidas. Pues hay que tener presente que cuando se está hablando de estos temas, se da por hecho que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia. Así es, además de que al comienzo del documento se menciona que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esto para complementar lo que acabas de decir, Diego. No cabe duda que la idea de la libertad es un aspecto fundamental dentro de este documento de carácter internacional. Pues fíjate que Diego y yo decidimos adentrarnos de lleno en la revisión de cada uno de los artículos de la Declaración Universal,
y coincidimos en un acomodo que los separa en un total de 7 grupos, cada uno de ellos, obviamente, con una característica o temática en común que facilita su entendimiento. ¿Qué les parece si después de lo que escribamos a continuación nos dicen qué les parece el acomodo? A mí me parece muy buena idea. Adelante. Bueno, en primer lugar se encuentra el grupo de los derechos enfocados específicamente a la dignidad y respeto de las personas, comprendiendo el primer artículo, el cual establece la facultad de libertad que todos los individuos poseen. El segundo, básicamente mencionando este hecho. El tercero, indicando el derecho a la vida, seguridad y libertad, complementado por el cuarto, el cual prohíbe la servidumbre y la esclavitud. Y por último, el quinto, en el que se estipula la prohibición de las torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En general, garantizando el bienestar individual de todos los seres humanos. Si se habla del siguiente grupo, se puede resaltar la idea de los derechos ante la ley y la justicia, comprendiendo el artículo número 6 hasta el 15. En este apartado me gustaría resaltar el séptimo, por hablar acerca de la igualdad ante la ley, así como la importancia de encontrarse bajo su protección, al igual que el 15, pues estipula la importancia de poseer una nacionalidad. El hecho de que no mencione todos en estos momentos no significa que el resto sea menos importante. Por cuestiones de tiempo decidimos únicamente mencionar un par para que ustedes se pudieran dar una idea, más o menos, de lo que dichos artículos versan, pues todos poseen la misma importancia. Una vez aclarada esta parte, terminaré con el tercer grupo, constituido únicamente por 2 artículos, bajo la categoría de derechos sociales, siendo estos el número 16, respecto al derecho de casarse y fundar una familia, y el número 17, derecho a la propiedad individual y colectiva. En lo personal, lo interpreto como los derechos esenciales para el desarrollo óptimo de la familia, no solo por la mención explícita del matrimonio, sino porque se considera el hecho de la generación de bienes que potencialmente serán compartidos por los miembros de cada familia. Por mi parte, les puedo decir que el cuarto grupo contiene un total de 4 artículos, del 18 al 20, coincidiendo en la idea de los derechos políticos como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, artículo 18, libertad de opinión y expresión, artículo 19, libertad de reunión y asociación, artículo 20, y a participar en el gobierno del país, artículo 21, impulsando a los individuos a ser partícipes de las decisiones políticas de su país de residencia. Respecto al quinto, se maneja la idea de derechos sociales y laborales, propiamente del artículo 22 al 25. Aquí mencionaré solo uno, siendo este el 25. Esto debido a que desde mi punto de vista representa efectivamente el enfoque de este grupo, sin la necesidad de saturarlos como salud, bienestar, alimentación, vestido, servicios sociales, entre otros. Sin embargo, si desean checar la Declaración Universal de Derechos Humanos para saber el resto de artículos que mi compañero Arturo y yo decidimos no mencionar en estos momentos, les dejaremos en la descripción un enlace que los llevará al documento completo. De todas formas, los invitamos a que lo revisen, pues nunca está de más estar bien informado. Por su parte, el sexto grupo menciona un par de artículos relacionados con la educación y la cultura, siendo el número 26 el derecho a recibir educación y el número 27 tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, los comprendidos en este apartado. Ya por último está el séptimo grupo, el de los derechos del orden internacional, conteniendo los 3 últimos artículos de esta declaración. El 28, indicando la necesidad de un orden social e internacional para garantizar la efectividad de los derechos. El 29, mencionando el cumplimiento de deberes de la comunidad. Y finalmente, el 30, indicando que ninguno de los derechos mencionados a lo largo del documento deberá de ser malinterpretado. ¿Qué opinan de esto, chicos? Ciertamente poseen elementos que los hacen coincidir entre sí, pero también me gustaría mencionar que había olvidado la existencia de algunos de ellos, por más ridículo que eso parezca, pero lo que han dicho me ha refrescado la memoria. Además, creo que los que me parecieron más relevantes desde mi perspectiva han sido los derechos ante la ley y justicia, puesto que, al final de cuentas, la propia ley es la que debe pugnar por el respeto de todos los derechos de los individuos de la sociedad que comprende su alcance. Aunque como ya mencionaste, Daniel, el estar conectados, no existe verdaderamente aquel derecho que se sobreponga al resto. En efecto, pero antes de dar mi punto de vista me gustaría hacer una puntualización, pues creo que es el momento oportuno para hacerlo, ya que ahora que estamos hablando de los derechos y que se ha mencionado la idea de lo inalienable, es decir, aquello que no puede ser transferido o delegado, no me gustaría que la audiencia se fuera con la idea errónea de que este concepto significa, de igual forma, que sean indispensables, ya que en este segundo caso se refiere a la idea de que los derechos son clave o bastante necesarios para el desarrollo óptimo de los individuos. Ahora sí, yo considero que todos los derechos humanos deberían de ser valorados de la misma forma, por lo que,
Contrario a lo que mi compañero Rubén dijo, yo no encuentro un grupo que pueda denominar como más relevante, o al menos así lo veo yo. Totalmente válido, Daniel. Me parece muy interesante tu percepción de la información que expusimos Arturo y yo el día de hoy. No cabe duda que es un tema bastante interesante que se presta al diálogo. Por ello, es que esperamos que ustedes también indaguen más por su cuenta, pues es importante que todos nosotros estemos al tanto de temas de esta índole. Ya para cerrar, me gustaría recalcar que mediante el ejercicio correcto y efectivo de los derechos humanos es que se permite el desarrollo integral de todos los individuos, puesto que fueron concebidos como una forma desesperada de evitar la repetición de los cruentos sucesos vividos durante la Segunda Guerra Mundial, garantizando que ningún individuo pudiera llegar a ser víctima, bajo ninguna circunstancia, de estas acciones, poniendo especial énfasis en la libertad, pues a lo largo de la Declaración Universal se hace mención de ella, además de que todos los derechos incluidos en el documento requieren de ella para cobrar propósito y relevancia, pues, si un individuo no nace libre, no puede decidir por sí mismo, aspecto imprescindible en la sociedad moderna. Además de que es de suma importancia que todos los individuos sean conscientes de su existencia e implicaciones en el desarrollo de su vida, requiriendo, evidentemente, del apoyo de la educación impartida en las escuelas, así como en los hogares. La privación de estos derechos indispensables para la vida humana digna es totalmente inhumana, mas no quiere decir que no se llegue a dar, aunque ciertamente sería bastante complejo solucionarlo mientras el gobierno del lugar no haga algo al respecto. Algo bastante desafortunado, por lo que espero que algún día podamos llegar a un acuerdo unánime que garantice el respeto completo de estos derechos en todos los rincones del planeta, pero para ello se tiene que trabajar en un sinfín de aspectos. Desde nuestra realidad podemos apoyar a ello, no solo con un ejercicio constante de los mismos, sino también denunciando situaciones en las que estos derechos se vean violentados, pues si no hacemos nada al respecto, nos convertimos directamente en parte del obstáculo y cómplices. Espero que todos los que nos escuchan lo piensen y, de ser necesario, consulten el documento para tener un conocimiento total de su contenido. Muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta este punto, pero les agradecemos aún más el apoyo que le han dado a este proyecto a lo largo de los meses que hemos estado subiendo contenido al canal. Estamos muy contentos con todo lo que hemos podido expresar en este espacio, contentos de haber llegado a personas nuevas y ajenas a nuestra realidad, pues esos eran nuestros propósitos, fungir como el puente de conexión entre formas de pensar diferentes, incluso pretendiendo siempre el incentivar a todos los escuchas a que se sumergieran más al tema por cuenta propia. Sin embargo, nos damos más que contentos con que al menos les hayamos generado una duda o los hayamos forzado a pensar más allá de su zona de confort. Pero como todo lo bueno en esta vida, se tiene que llegar a un final. Un hecho que nos entristece bastante, pues disfrutamos bastante la realización de estos episodios para todos ustedes. Pero creemos que ya es momento de retirarnos, de colgar la máscara por última vez, y de forma definitiva. Nos entristece esta noticia, pero nos llevamos todo lo bueno que hemos alcanzado en este canal. Pero todo el contenido seguirá aquí, por lo que si desean volver a ver algún episodio, podrán hacerlo sin ningún problema. Sin más que agregar, les han hablado los desenmascarados. Hasta siempre.